A las minas que nos vamos, pero ni de plata ni de oro, sino a las de la Algaida. Van a saber por qué. Ricote, sierra de buenos vinos y conocida hasta en el Quijote. De sus calles Santiago y Los Pasos vamos a hablar hoy. Estamos en la Algaida, población encantadora y muy huertana, pero nos vamos a adentrar en su paseo de las minas. En otros tiempos, recinto ferial que sin pretenderlo se convirtió en un paseo de fiestas. Vamos a hablar de este paseo, del paseo de las minas. Pues en la Algaida estamos con Rosario Navarro, historiadora del arte. Vamos a hablar de justo del paseo a las minas. Rosario Navarro, háblanos el por qué calle Las Minas. Bueno, pues ese nombre de Las Minas se denomina así porque estamos realmente bajo un túnel subterráneo de 416 metros en el que discurre el agua de la acequia de Molina. Y de ahí pues ese nombre, cuando se construyeron esas minas, verdaderamente fue una obra de ingeniería de Melchor de Luzón, que fue un arquitecto que se sabe que trabajó en la región de Murcia durante la mitad del siglo XVII, entre 1650, 51, 52, y de ahí se debe ese nombre. Verdaderamente fue una excavación en la roca de esas minas para llevar el agua de esa acequia que nace justo detrás de donde estamos, y regar toda la zona de pues, algunas huertas de la Algaida, también riega el Orquí y, como no, Molina de Segura. Que esto antiguamente, evidentemente, estaba construido, o sea, subterráneo, digamos, lo que es el agua, lo que es la acequia, pero realmente arriba había unas pocas, que por eso de ahí el nombre de las minas, unas pocas de respiración del agua. Sí, claro, estaba pues como antiguamente se construía, porque también tienes que contar que bueno, que con el paso de los años pues también hubieron muchísimas inundaciones y que se iban reparando constantemente. También eso pues produjo una serie de pleitos con, pues, bueno, pues con la gente y los hacendados de Orihuela, incluso de Murcia, porque no les llegaba el agua suficiente, según ellos, para regar sus tierras. Bastante que en esa época la mayoría del cultivo de la Algaida eran arrozales, y el arroz es un cultivo que necesita muchísima cantidad de agua. Ellos se quejaban de que eso fuese así, incluso pues bueno, luego tras varios pleitos se cambia ese cultivo de arroz por pues seda, que le interesaba mucho más en ese momento los gobernantes que habían, trigo y, como no, pues agricultura de subsistencia con verduras y hortalizas para el consumo de la gente que en esa época poblaba la Algaida. Agua que sigue todavía discurriendo por debajo de este paseo, ¿no? Sigue discurriendo actualmente, incluso bueno, pues están catalogadas también por el tema de, bueno, queremos resaltar que al final el huertano de la Algaida, de Archena o de Murcia, magnífico a la hora de explotar el agua, de todo ese recurso natural tan preciado para nosotros, y claro, han ido sufriendo reparaciones y para ello es muy importante el soterrarla, que esté constantemente, para que no pierda en ningún momento, porque o se pierda la mínima cantidad de agua posible. Entonces, claro, sigue soterrada, pero se van haciendo pues reparaciones y se va invirtiendo en esta infraestructura tan importante. Fíjate que para ser una obra del siglo XVII, ya la obra hidráulica que se hizo aquí, tan magnífica. Sí, de tanta ingeniería, claro, casi moderna. Verdaderamente fue un gran hito, ¿no? Esa obra de esa arquitectura que, como estamos comentando, que era soterrar por debajo de toda esta zona,
con los sistemas que se tenían para poder llevar el agua a otro lugar. Imaginaos la altura que tiene la Algaida con respecto ahí al río Segura, y había que pues salvar ese obstáculo que era el del nivel del agua. Y bueno, sí, la mayoría aquí del Valle de Ricote se riega por gravedad. Ese es el sistema que se utiliza, verdaderamente heredado de nuestros antepasados moriscos. Rosario, al parecer digo, la población de la Algaida, bueno, uno de los principales núcleos por donde comenzó la población a residir fue aquí, en el Paseo de las Minas. Sí, en el Paseo de las Minas. Entonces calle Las Minas, ¿no? Había... Sí, en la calle Las Minas. Y bueno, pues yo supongo que tenemos que... Los primeros datos que se tienen es del Llano de los Morenos, que tenemos una explotación romana ahí muy cerca, que había una explotación ganadera y agrícola que yo creo que se supone que era la que abastecía al amasio que se ha encontrado en el balneario de Archena. Y luego, pues obviamente, como en la mayoría de lugares durante toda esta época, pues en torno a la iglesia, en este caso la ermita de la Virgen del Rosario, en la cual tengo el orgullo de llevar su nombre, pues surgía la población. Y luego las minas, también por lo que estamos hablando, por ese sistema de riegos de terrazas que podían acceder mucho más fácil a esa agricultura que durante siglos pues ha sido nuestra forma de vivir, ¿no? Nuestro sustento. Bien, seguimos aquí en el Paseo de las Minas, en la Algaida, con Andrés Luna, que es vecino de aquí del paseo y además fue expedáneo, fue en sus tiempos alcalde pedáneo de la Algaida. Y fue en su etapa cuando esta calle de las Minas se abrió como paseo, se remodeló como paseo y se abrió al tráfico por la parte norte. Cuéntanos esta historia, Andrés. Pues sí, efectivamente, el paseo ya estaba hecho, la verdad que se hizo en el año 87, en 1987 ya se hizo el paseo, pero no tenía salida. Esta era una calle sin salida y fue a finales de los 90 cuando, aprovechando que se hizo el desvío de Archena, se consiguió por parte del pedáneo que había antes y yo, que estaba de concejal, se consiguió una salida aquí, que la Dirección General de Carretera hiciera esta salida. En su día hubo su más y su menos, porque hay que reconocer que, bueno, de la tranquilidad que había aquí de los vecinos, sobre todo en cuanto a tráfico, pues ahora la afluencia de tráfico iba a ser mucho mayor, pero yo creo que premiaba el interés general de la Algaida, puesto que es una calle, la Algaida es una calle de 2 kilómetros sin ningún tipo de salida, había que salir y entrar por el mismo sitio, y esto hoy día yo creo que es inconcebible pensar en una Algaida sin esta salida, sin este acceso. Fue una cosa que costó su trabajo, pero en fin, estamos muy orgullosos de ella y yo creo que ha dinamitizado esta zona. Porque además, efectivamente, la Algaida, hasta antes de esta remodelación, de esta apertura, solamente se podía entrar y salir por un solo camino, sí, por una sola salida y entrada, que era por la parte este, digamos, de la Algaida. Andrés, ¿qué ha supuesto para la Algaida en sí un paseo nuevo? Bueno, hombre, este paseo que más lo disfruta son los vecinos, está claro. Los vecinos que se salen aquí, sobre todo en el verano, a tomar el fresco, en esas noches tan calurosas que tenemos aquí en esta zona, y sobre todo pues un acceso en vehículo que le ha dado una vitalidad y un valor añadido a las viviendas y a los solares de esta zona, está claro. Como he dicho antes, yo no puedo concebir la Algaida sin esta salida. Yo creo que es una salida natural, incluso se usa casi más que la otra por lo rápida que es. Desde aquí puedes acceder a cualquier zona, te puedes ir para Murcia, para Molina, para la zona de Ceutí en 2 minutos. Porque además se accedía por aquí, por la parte norte del Paseo de las Minas, a la remodelación
de la carretera, claro, de la carretera sí. comarcal. Se hizo aprovechando el desvío que la Dirección General de Carretera iba a hacer en la Algueda, que en un principio no iba la salida, ya estaba el proyecto hecho y fue en el 95 cuando nosotros empezamos a gobernar, nos dimos cuenta que no iba la salida y se luchó bastante, ahí como he dicho antes, Paco Valera, Francisco López Medina luchó bastante como pedáneo y yo como concejal de obras y al final se consiguió la salida. Tuvimos que convencer a los vecinos de que cedieran los terrenos porque como ya estaba la obra avanzada, no había expropiaciones en la propia obra, pero en fin, al final mereció la pena y yo creo que la zona mejoró muchísimo con esta salida. Además, fíjate tú, qué diferencia, ¿no? De aquellas imágenes de una calle en tierra, digamos, de alguna forma, con las minas elevadas, con lo que es las bocas de las minas elevadas, y bueno, ahora, un paseo adoquinado, con farolas, con arbolado, bueno. Hombre, yo creo que es que eso, los pueblos avanzan y nosotros, pues ya tenemos unos años, nos acordamos de cómo estaba la situación antes. Hay gente joven que no recuerda ese tema, que la conoce como está de toda la vida, pero yo sí me acuerdo porque donde yo vivo, esa propiedad era de mi padre también antes, ahí teníamos animales y esto era una calle sin asfaltar, de tierra, con las minas que se veían, sobresalían más de medio metro del nivel del suelo y siempre nos decían, llevad cuidado no subirse a la mina que se puede hundir. Y hay gente que yo sé que hay gente que ha llegado a entrar por abajo y a pescar y a limpiar la acequia de Molina, porque efectivamente la acequia de Molina nace aquí y va por aquí abajo. Hay que recordar que son unas minas de agua, Sí, realmente es la acequia de Molina. No una mina de minerales, nada, se le dice mina porque es por donde discurre la acequia de Molina. Andrés, y ahora como vecino, que vives un poco más abajo, ¿cómo se vive aquí en la calle de la Aquí se vive bien, muy tranquilo. Yo me digo, bueno, no creo que, a lo mejor me adaptaría, pero yo no sabía vivir en otro sitio que no sea en mi Algueda y en mi calle las minas. Para mí es un espectáculo, los vecinos nos llevamos bien, unos mejores y otros peores, pero en general, bueno, como se vive en una pedanía normal y corriente de cualquier pueblo de Archena. Bien, espectacular. Para mí espectacular, porque es mi Algueda. Seguimos en el Paseo de las Minas de la Algaida. José Campuzano. Pepe, estamos en una de las bocas de esta Paseo de las Minas. Recordemos que por debajo, subterráneamente, discurre la acequia de Molina. ¿Para qué servía una boca como estas? En principio para limpiar lo que dejaban la rial, la avenida, el escombro, lo que se almacenaba dentro con el tiempo, con el paso del tiempo y de las aguas. Esa era su mayor función. ¿Cuántas habían originalmente? Pues sobre 10, 11, ahora hay tapadas ya algunas, pero creo que sobre 10, 11 había. Tu familia era el equipo, ha sido siempre, por generaciones, el equipo de mantenimiento de esta acequia de Molina subterránea, del Paseo de las Minas. En la zona sí, más o menos de la zona de Lorquía hasta aquí era el equipo que mantenía. Sí. ¿A qué os dedicabais? Es decir, ¿cómo se mantenía una acequia subterránea? No, la acequia en subterránea sí no tenía mantenimiento, solamente cuando se pegaban los cortes en las mondas, sobre todo en los meses de marzo, más o menos, cada 2 años, cada 3, depende del curso del agua del río. Si había años que venía mucha inundación, metía piedra, metía escombro dentro de la mina, ¿no? Si no había, pues a lo mejor se pasaban 3 años, 4 sin limpiarlo, 5, depende. Eso depende de lo que hiciera el agua en aquellas fechas. Pepe, antes has comentado también que originalmente probablemente no fuera
cómo se ha concebido en el siglo XVIII, sino fue mucho anterior. Según la historia, en una inundación muy grande que venía, las presas que habían existentes a la altura del canal más o menos, creo que había una presa ahí, creo, es que no lo puedo asegurar, no he cogido los datos correctamente, había una presa y que ya daba agua, y entonces esa inundación o esa terrible riada que vino se la llevó entera, y entonces digamos que esto lo ocuparon como un bypass, algo así por el estilo, y después ya vieron que se podía meter el agua por aquí y siguieron metiendo el agua por aquí, y de hecho ya desde el año 1700 o algo así, o cuentan los datos más o menos, se sigue utilizando como regadío. Una gran obra, insisto, de ingeniería en aquellos tiempos, espectacular. A mano, todo a mano, ahí no había el autopico y pala, si habían picos y palas cuando se hizo, que no lo sé. El río en principio era una cañada. Ya. Pepe, se ha comentado también antes que tú has conseguido entrar por este túnel, sí, yo conseguí entrar. ¿Alguna vez? Antiguamente y nuevamente, yo me pilló ya la reconstrucción de esto, me pilló ya de guardia aquí. Yo entré aquí en el 82 de guardia, bueno, estaba toda la vida aquí, pero yo entré en el 82 de guardia aquí, y eso, como ha dicho Andrés, eso fue el 87, 88, fue cuando se hizo la construcción de las minas. Y aparte de agua, ¿qué nos podemos encontrar en este túnel tan antiguo? Al principio era muy dispar, era muy escalonado, con estrechas que había que pasar de lado, prácticamente, porque la piedra estaba ahí y era muy complicado. O sea, caerte a las minas en aquellas fechas era morirte prácticamente, no podía salir. Ahora mismo podía salir y tampoco, porque ya lo han entubado todo, es más complicado. Pepe, ¿ha habido alguna vez algún accidente importante que se recuerde? ¿Algún accidente mortal? No, mortal no. Que yo recuerde, ahora había accidentes cuando se producían las limpiezas de los pozos, sobre todo este de aquí de enfrente, donde hemos estado antes, se hundió, que yo recuerde, 2 o 3 veces. Porque el problema de estos pozos no era que la mina no se iba a hundir posiblemente en el resto de la vida, lo que es la galería. El problema es que los pozos se hicieron con ladrillo, artesano y demás, y claro, el paso del agua fue deteriorándolo y rompiendo lo que era el muro de carga, lo que sobreportaba esto. Entonces, claro, al final si se quedaba, la mina se hundía. Incluso en la compuerta de toma recuerdo un hombre que llamaban el Chato, que le llamaban, que le cortaron los dedos, poniendo unas tablas, porque entonces las compuertas se ponían con tablas para cerrar la entrada del agua, y sé que le cortó los dedos, y cuando aquí se hacía con montacarga, con gasolina, en fin, era complejo, el trabajo ese era muy complejo, y gente metía abajo que se metía en el bidón, porque la mina estaba cerrada. No podía pasar el agua no podía discurrir para abajo. Y entonces Venando de Molina, además, aquella fue una época de verano, bueno, aquí había manifestaciones continuas por el tema de que el agua, 24 horas trabajando la gente aquí. Pero bueno, que en 300 años aproximadamente... No, que yo recuerde... Mortales no ha habido nada. Mortales no. Ahogamiento en la presa sí. Sí, bueno, pero digo, lo que es el minado yo creo que no lo recuerdo. Pepe Campuzano, por último ya. Vives aquí también, eres el residente del Paseo de las Minas. ¿Cómo se vive? Bien, muy bien. La calidad de vida que hay aquí es buena, evidentemente. Tenemos buenos accesos, como te he dicho antes. Siempre hay matices, evidentemente, porque hay pequeñas cosas que no las tenemos como quisiéramos todos, pero bien, realmente bien. Se puede vivir aquí. Además, es la zona, digamos, es la zona más amplia de la Algaida ahora mismo. Siempre lo ha sido, pero ahora ya con las ampliaciones que han urbanizado por aquí y tal, pues una zona es lo que le queda auge, puede ser más grande en el futuro. Vamos a seguir hablando del Paseo de las Minas, pero de otro tema, de fiestas, porque además esto, sin pretenderlo, como decía al principio, se convirtió casi en un recinto ferial, en un recinto de fiestas. Guillermo Martínez es el actual presidente de la Comisión de Festejos, pero nos vamos a hablar de la historia de las fiestas de la Algaida, aquí justo, en el Paseo de las Minas, porque estamos en el área donde
donde se celebrarán todos los actos. Exactamente. Hablar de las fiestas de la Algueida y hablar del Paseo de las Minas, pues va totalmente ligado. Hace una calle, digamos que el centro neurálgico de las fiestas, donde sobre todo actos tan importantes como son la sardinada, las gachamigas, la gran cucaña, la suelta de vaquillas, la chocolatada, es decir, el lunes y martes de la fiesta, que era el día importante para los arguideros, siempre va unido a esta calle. Que además fiestas que, por otra parte, hay que señalar, eran importantísimas en otros tiempos, en los años 30, años 40, porque se celebraba una feria de ganado importante a nivel comarcal. Correcto, sobre todo en esos años, 40, 50, 60, era una feria de ganado, la feria de ganado de la Algueida, siempre el tercer domingo de octubre se celebraba, y era una feria, estaba en el ámbito nacional, igual que estaba la de Molina de Segura y la del Orquí, estaban dentro de lo que era el programa de ferias que había en ese momento, y sobre todo aquí en el Paseo de las Minas se hacía esa feria, y era muy importante, sobre todo en esas fechas. Se cuenta y dicen que se llenaba la calle también de juncos para que los animales con los charcos no repararan, y era un evento multitudinario. Fiestas características, actos característicos de esas fiestas era el azulete. Era el único acto festivo de este tipo que existía en toda la región de Murcia, yo creo que en España. ¿En qué consistía aquella fiesta del azulete que se hacía aquí, justo en el Paseo de las Minas? Pues el azulete, como tú bien has dicho, que se hacía aquí en el Paseo de las Minas, se empezó hace ya años porque también se utilizaba mucho el azulete para el blanco de la ropa. Y bueno, entre vecinos de la Algueida, pues estamos de fiesta, yo te mancho, tú me manchas, de que te mancho, de grasa, no, de azul, no, al final tenían azulete para blanquear la ropa y empezaron a mancharse, y de ahí pues se ha hecho una tradición que como bien hemos dicho y estamos aquí por ello, bien ha sido todo en el Paseo de las Minas, y era un acto muy multitudinario, diferente, no había en España un acto igual, y donde los alguideros nos hemos sentido siempre muy representados. Sí. Azulete que ya no se celebra aquí, se celebra en otro lugar por problemas ya de convivencia, evidentemente, porque está más... Todo el paseo, sobre todo el Paseo de las Minas, ya se empezó a edificar, ya las casas son más modernas, el azulete cuesta mucho quitarlo, y claro, luego después de la fiesta pues hay que aguantar los vecinos y las quejas, evidentemente con razón, y ya se decidió pues pasarlo bien. Unos años se pasó al canal, otros años ahora se está pasando al polígono abajo de la parte de Churra, es decir, vamos cambiando donde menos se moleste, pero se pretende seguir con la tradición. Vamos a ir un poco, vamos a dar una nota patriótica. ¿La tomatina antes que el azulete o el azulete antes que la tomatina? Por supuesto el azulete antes que la tomatina, ¿qué te voy a decir yo? Yo todos los actos, y sobre todo actos antiguos de la Algueida y los arguideros que lo llevamos en la sangre, no tiene color, solamente tiene color azul. También había otro acto importante, incluso recuerdo yo en mi infancia, que era la cucaña, la del palo, la gran cucaña, que era también multitudinaria. Recuerdo que este paseo, toda la zona de la Calavija se llenaba yo creo que habían miles de personas aquí. Estos solares que tenemos nosotros a nuestra espalda eran los donde se hacía ese acto, y el palo, los antiguos palos de la luz, de donde se ponían y se embadurnaban con grasa o con aceite, entonces, y arriba bien se colgaba, antiguamente se podía colgar un pollo, pero evidentemente eso ya no tiene lógica. Eso hoy ya no se puede hacer. No se puede hacer. Y donde se colgaba un jamón, y donde los jóvenes del pueblo, pues en grupos de 3 o grupos de 5, según fuese de alto el palo, pues tenían que conseguir uno encima de otro llegar hasta el jamón o la campana, que se ponía en su defecto. Y claro, pues entonces era un acto que se hacía el mismo día del azulete, pues imagínate, azulete, fiesta, jamón. Guillermo, otro acto importante que estaba no en el Paseo de las Minas, pero a muy pocos metros, era la carrera de cintas en bicicleta.
Correcto. La carrera de cinta, que está justamente trabajar el Paseo de las Minas a la derecha, que se hacía antiguamente, pues era, imagínate, un acto, para mí, de los actos más bonitos que hay, y que habían y que hay. Y es un acto, pues igual, jóvenes del pueblo, cintas bordadas tanto por las reinas como por las mujeres de esta pedanía, y como siempre una tradición muy seria, donde los arqueteros nos disfrazamos, donde lo queremos pasar bien, y donde, digamos, otros pueblos han intentado imitar, pero no, la auténtica carrera de cinta de todos estos entornos está aquí en la Algaida. Cerca del Paseo de las Minas. Justamente debajo del Paseo de las Minas, a la derecha. Paseo de las Minas decía al principio que sin pretenderlo se convertía en un recinto ferial, en un recinto de fiestas. Claro, que esto ya luego era el final de la pedanía. Como hemos comentado, esta calle no tenía salida. ¿Dónde más tranquilo se iba a hacer que aquí? Claro, todos de nuestra edad e incluso más jóvenes, acordarnos de las fiestas de la Algaida, acordarnos del Paseo de las Minas. Eso lo llevamos siempre en nuestra memoria. Bien, seguimos aquí, en el Paseo de las Minas de la Algaida. Y ahora con la actual alcaldesa pedánea de la Algaida, María José Guillén, que nos habla de la actualidad de este gran paseo, antiguamente, recinto de fiestas, y ahora pues bueno, que se ha modernizado por completo. Buenos días, Tomás Guillén, es un placer tenerte aquí como buen alguidero también. Bueno, pues como ya bien has dicho, estamos en la actualidad de las minas. Antiguamente esto eran las minas, no tenía salida, la Algaida no tenía salida. Claro, yo era pequeña, una preadolescente, ¿no?, cuando todo esto cambió. Bueno, yo ya estaba casada cuando se abrió el paso, pero es que yo viví las fiestas de la Algaida y todo aquí con mis amigos, cuando todo esto era tierra y aquí jugábamos y pasábamos nuestras fiestas aquí. Se decidió con muy buen criterio por parte del ayuntamiento que se le diera salida a la Algaida y esto ha sido un cambio absoluto de modernidad, de venir gente, de quedarse los jóvenes a vivir aquí y estamos que al final está la rotonda que con la autovía, que en 20 minutos estamos en la capital, en Murcia. Digo, de ser un paseo antiguo, enarenado, con las minas prácticamente al descubierto, a ser un paseo moderno, donde la gente ha vuelto a vivir, ha vuelto a residir, o ha vuelto a decidir residir aquí en este paseo de la Algaida. Efectivamente, Tomás. Bueno, claro, porque esto es una zona pues antigua y ¿qué pasa? Que al quedarse, como he dicho anteriormente, estamos a 20 minutos de la autovía de Murcia. Los jóvenes se quedan aquí. De hecho, como hemos comprobado anteriormente, hay 3 casas que se han quedado los nietos y están rehabilitándolas y reformándolas, preciosas y bueno, pues encantados de que nuestros jóvenes y nuestros matrimonios jóvenes se queden aquí, nuestras parejas jóvenes se queden aquí en la Algaida. Es una gloria vivir en el Paseo de las Minas de la Algaida, supongo. Es una gloria porque tenemos la entrada a la autovía ahí mismo a 2 pasos y tenemos nuestra huerta con nuestro río Segura, nuestra acequia, nuestra acequeta de la Caravija y nuestra acequia de Molina, que estamos encima del paso de la acequia de Molina y es una gozada. En cuanto sales de tu casa y ya estás en el Paseo de la Fuente para disfrutar del recorrido por la huerta y de la naturaleza y a un paso del Paseo del Río Segura. De un paisaje además natural y huertano. Un paisaje natural y huertano que ahora con lo que ha llovido tenemos ahí una naturaleza emergiendo en la primavera que es una preciosidad, con la vía verde
que nos lleva hasta Caravaca, no hay que olvidarlo, y también al malecón de Murcia. Pues esto es todo desde la encantadora calle de las Minas de la Algaida. Nos despedimos sabiendo un poco más de historia de nuestras calles. A 30 minutos de Murcia está Ricote, tierra de vinos y de montaña, capital en otras épocas de una comarca histórica, pero de las calles Santiago y Los Pasos vamos a hablar a continuación. Bien, estamos en la calle Santiago, la calle más medieval e histórica de Ricote, con Antoñele Pérez, guía turístico de la villa de Ricote. Bien, Antoñele Pérez, guía turístico de la villa de Ricote. Estamos en la calle Santiago, decíamos. ¿Por qué calle Santiago? Bueno, en primer lugar, bienvenidos a Ricote, pueblo histórico, pueblo muy interesante. Y calle de Santiago es porque ahora después pasaremos donde estuvo o estaba la Orden Militar de Santiago. Aquí, en un viejo palacio, estaban militarizados la Orden Militar de Santiago. Entonces, en recuerdo a esa fecha histórica, pues se llama calle de Santiago. Por aquí pasan las procesiones, es una calle típica, ya veis por ejemplo lo bonito que se ve el parte del castillo, por aquí se va a la iglesia. Hace unos meses la Comunidad Autónoma de Murcia declaró a Ricote como pueblo turístico de la región murciana. O sea que no es poco, pueblo turístico de la región murciana, de la cual estamos muy orgullosos. Evidentemente los ricoteños y ricoteñas. ¿Qué nos podemos encontrar, Antoñele, en esta calle de Santiago Antigua? Pues en esta calle antigua tenemos como principal la Casa de Hoyos, que es esta. En la Casa de Hoyos, ahí está el letrero que lo anuncia, aunque mucha gente lo atribuye a la Casa de la Inquisición, la antigua Inquisición. Pero vamos, eso es un rumor. No hay documentación. No documentación de ello. Sí que ha existido la Santa Inquisición, sí. Aquí en Ricote ha existido, pero no sabemos si fue aquí o en otro sitio. Por lo tanto, esto es la Casa de Hoyos,
un señor feudal, un señor importante. Aquí está de manifiesto el escudo nobiliario, por ejemplo, y deciros que Ricote, aparte de la antigüedad, es un pueblo con mucha historia, es un pueblo con embrujo, es un pueblo con misterio, es un pueblo misterioso, es un pueblo que la gente cuando viene se va encantado de Ricote, de la gente de Ricote, de los habitantes. Aquí se respira paz y tranquilidad. Y sobre todo aquí en la calle Santiago. Y la calle de Santiago es una de esas calles, ¿no? O sea que, en fin, estamos muy satisfechos y muy contentos con Ricote en sí. Pero, ¿por qué esa tranquilidad, esa paz? ¿Qué dice? ¿Por la altura? ¿Por la soledad del pueblo? Bueno, hay que pensar que los árabes estuvieron aquí 8 siglos. 8 siglos son 800 años. Los últimos se fueron de aquí. Y los últimos árabes de España salieron de aquí en el 1618, por ahí. ¿Cómo nos vendería la calle para el atractivo de la región? Cualquier turista que quiera venir aquí a la calle Santiago, ¿cómo lo desarrollaría? ¿Cómo lo vendería? Bueno, pues en primer lugar, una de las vistas más bonitas es desde allí, encima de las escaleras, se ve parte del castillo, se ve toda la calle en sí, y luego desde el principio de la calle, que allí está la Plaza de Santiago, Que es donde comienza la calle. que es donde comienza la calle. Y desde allí la vista hacia acá también es bonita, también es atractiva, ¿no? Muy atractiva. Antoñele, guía turístico de la villa de Ricote. Estamos al final de la calle Santiago, en la zona llamada Hornos. ¿Por qué? Aunque el televidente no lo pueda sentir, no sé si lo estamos oliendo. Oliendo. Sí, es porque en esta zona habían 3 o 4 hornos morunos de leña, y es donde se abastecía a la población de pan. Venían a comprar el pan a los hornos. Y efectivamente pasamos por aquí y como uno todavía funciona, se puede oler. Se huele a pan. La gente que pasea por aquí huele a pan recién hecho, a pan de verdad, amasado a mano. A horno moruno. A horno moruno. Bien, otra historia aquí del final de la calle Santiago son estas escaleras, que era por donde pasaba el féretro. Sí. Cuando una persona moría de la parte pobre. La parte humilde. ¿no? Humilde, ¿por qué? ¿Por qué era aquí? Sí, la gente que no tenía dinero se llamaba pobre de solemnidad. Entonces, como no tenía ni para comprarse la caja, pues la iglesia siempre ha tenido sus preferencias, ¿no? Pues lo pasaba por aquí y no lo pasaba por el centro del pueblo. ¿Por qué? Pues porque se llamaba, las personas ricas o pudientes lo echaban por el centro del pueblo, para lucirse más. Y los pobres que no tenían dinero, lo echaban por aquí, por la parte de atrás. Lo sacaban por la parte de atrás. Pero hay otra historia, que en el cementerio había una caja ya, se llamaba la Pepa, una caja de madera pintada de color oscuro, y cuando se moría una persona que no tenía que comprarse la caja, la metían ahí, la llevaban al cementerio y lo abocaban a la tumba y ya está. O sea, no tenía ni para pagarse el féretro, ni para pagarse la misa, ni para pagar al cura, el sepelio, ¿no? Y eso son cosas lamentables, pero son cosas, digamos, de alguna manera sensibles, daba pena, ¿no? Evidentemente, ¿no?
porque la persona que se moría no tenía donde caerse muerta. Estamos, por tanto, en la parte, digamos, pobre Sí, o más barata Sí. de entonces, de la parte sur de la iglesia de San Sebastián. exactamente. Lo sacaban por la puerta de mediodía y lo bajaban por aquí. Pero en fin, la escena es que os figuréis vosotros, los cronistas, vosotros, el féretro por aquí, por estos escalones, bajando los escalones, que además los escalones son muy difíciles de bajar, muy antipáticos, vamos, no son de un paso, son de paso y medio. Entonces, pues eso, los golpetazos que pegaría el muerto bajando los escalones, ¿no? Antoniele, en la calle Santiago todavía sigue conservando el mismo trazado que en su etapa medieval. Claro, claro, el mismo trazado. Sí. Sabéis que las casas son de 2, 3 pisos, y estos son recovecos, y al final de esta calle está la plaza de Santiago, De la Orden de Santiago. de la Orden de Santiago. Abelardo Molina, vecino de la calle Santiago. Sí. ¿Cómo son y cómo eran las fiestas de la calle Santiago de Ricote? Esto se empezó por mi cuñado, un cuñado que tengo que vive ahí abajo en la Replaceta. Él fue el que lo propuso y ya pues lo hemos seguido ya unos años, sí, y se disfruta mucho. ¿Pero cómo se hacen los actos festivos? ¿En qué consiste el programa de fiesta? El programa es lo que hacemos en el barrio, los vecinos de allí, ya todos los vecinos que aportan lo que pueden, ¿sabes? El ayuntamiento también ayuda algo y ya está, pues eso es lo que fiesta. Claro, creo que su mujer, su esposa, hace rifas de... No, mi mujer es que también se ayuda con los vecinos, va en ese y venden lotería y ella también ayuda en salir a vender la lotería, ya ves que se ganan €1 en cada décimo que vende. No tienen que vender, pues bueno, pues aporta y según ahí, así se hace la fiesta. Por supuesto que en Santiago se celebra el Día de Santiago, apóstol, El día de Santiago. el 25 de julio. Sí. ¿Y qué más podemos, usted que vive aquí en la calle Santiago, será Los vecinos, que es lo mejor que tiene toda la calle. o sea, la convivencia vecinal? Sí, aquí los vecinos, esto que se estaba perdiendo, que los vecinos ya no es, aquí en la calle aún habemos vecinos. Sí, muy bueno, muy bueno. Bien, tenemos a uno de los vecinos que vive en la prestigiosa Plaza de España, número 5, frente al Palacio de Álvarez Castellano. Jesús Palazón. Bueno, ¿cómo se iba aquí? En Ricote, en la Plaza de España. Aquí, lo primero para empezar, es un pueblo muy agrio, porque aquí no hay más que limones, un pueblo muy agrio. Bueno, pero como pueblo, como residencia. Sí. Digo, ¿cómo se iba aquí? ¿Cómo se vive? Un pueblo, estilo campo, huerta y todas esas cosas, pero aquí cada vez quedan menos habitantes, pues la gente, yo tengo 4 hijos y se han ido todos de aquí, me he quedado solo. 2 en la Archena, otro en la Alcantarilla, otro a buscarse, uno está en la Aero, el otro en la casa de los coches de la BMW, aquí no encuentran nada. Aquí da la vuelta a comer limones, por eso se van. Pero Jesús,
residir aquí en medio de la montaña, respirando aire puro, aire natural, en un pueblo tranquilo, en un pueblo Yo estoy aquí a gusto. pues histórico. Estoy a gusto. Y el domingo al campo, a comer allí. Al campo de Ricote. Al campo de Ricote, claro. Bueno, ya lindando casi con mula, pues soy el último del término. Me parte el término de la casa por 3 sitios, así esa mula y Ricote. Jesús, ¿cuántos tienes, Jesús? ¿Cuántos años tienes? 82, mucho. 82 años viviendo aquí en Ricote. Sí. Bien, Antoniele Pérez, guía turístico de la villa de Ricote. Estamos en la segunda de las calles o más emblemáticas de Ricote, más históricas de Ricote, la calle de los Pasos. ¿Por qué calle de los Pasos? Bueno, esta es una de las calles más típicas, más bonitas, más largas y más anchas que tiene Ricote. Y se llama de los Pasos porque antiguamente, cuando no se realizaban procesiones, se hacían aquí los pasos, el Vía Crucis pues con una vieja cruz, con unos faroles a los lados, y hacían por aquí las 14 estaciones que tiene el Vía Crucis, por eso se llama calle de los Pasos. Calle de los Pasos, que comienza y ¿dónde acaba? Sí, la calle de los Pasos empieza abajo y termina al final, es una calle larga. Es una calle larga, por aquí pasan las distintas procesiones de Semana Santa, por aquí se lucen las procesiones, por aquí pasa también el patrón, San Sebastián, ¿comprende? Es una procesión muy solemne, y esta es la calle del Esparto, por autonomasia es la calle del Esparto. ¿Por qué calle del Esparto? Pues calle del Esparto es porque en esta calle es donde más lías se hacían. Se hacía un trenzado con las manos, con esparto, incluso habían 3 establecimientos que expendían el esparto. El esparto lo pesaban y se lo daban a los clientes, y con tanto peso de esparto, tanto peso de las lías. Y con esas lías, pues de alguna manera servían de recurso para comer. Nos hemos encontrado, Antoniele, digo, al principio de la calle de los Pasos con un templete. El templete es muy bonito, sí, muy interesante. Muy bonito. Eso hace pocos años que lo hicieron, cuando estaba la mancomunidad de municipios del Valle de Ricote, y entonces un escultor de Blanca, amigo mío precisamente, fue el que hizo esa figura de la Virgen de la Asunción. Antoniele, también nos encontramos justo en la puerta de otro edificio nobiliario, sí, de los que muchos que se encuentran aquí todavía en Ricote. Sí, claro, este es un escudo que además lo pone de Baraday y Murcia. Sí. Lo leéis, ¿verdad? Sí, sí. Y es un escudo, pues eso, de 1700 y pico, y es muy interesante, muy bonito, y se conserva, ahí está. Nos hemos encontrado con travesías muy interesantes. Sí. Las travesías es una de las cosas más bonitas, porque detrás está el Peñón del Manahor, que es el símbolo de Ricote. El Manahor es el símbolo de Ricote, esa montaña tan enorme que se puso una cruz arriba del todo. Esas travesías le dan un sabor enorme, pero es que desde aquí mismo vemos, por ejemplo, el Algezar, que eso es una palabra árabe, Algezar, quiere decir monte de yeso. Ahí habían varias yeseras y varias canteras, y de ahí sacaban la piedra para hacer yeso. Todo esto se puede ver, se puede contemplar aquí en la calle de los Pasos. En la calle de los Pasos, efectivamente. Para mí es una calle entrañable, porque yo de niño me crié aquí con mis abuelos. Sí.
Mi abuelo era pastor de cabras, llevaba 80 o 100 cabras, y yo estaba siempre aquí con mi abuelo, ¿eh? Y me daba la leche recién sacada de la cabra. Natural. Y entonces le tengo un especial cariño a la calle y a los vecinos de la calle. Antoniele, muchísimas gracias por habernos atendido en esta tarde de Ricote. A vosotros, con mucho gusto. Estamos en la casa de Asunción, veterana en hacer lía, de esparto. Hemos hablado de la calle de los Pasos, donde se hacía mucho esparto, y usted era una de las protagonistas. Cuéntenos, ¿qué es la lía? ¿Esto? Nos lo enseña, sí. ¿Qué daría? No, ¿qué es la lía? ¿Qué es la lía? Que nos lo enseñe. La lía. Que se lo enseñe. Sí, aquí a la cámara. ¿Aquí así? Sí. ¿Cuántos años lleva usted haciendo lía? ¿Años? Pues como cuando hacíamos la lía, es cuando había mucho hambre. Y entonces éramos de 7 u 8 años, ya sabíamos hacer. Pues señora Asunción, este es el resultado de lo que todavía queda de aquellas lías que al final terminaban en cordeles, en cuerdas, en soga. Esta es que la dejé porque mi marido se murió muy joven. Mi marido se acostó y se levantó diciendo me ahogo, y no llegó a Chena. Cuando llegábamos, se murió muy joven. Muy bien. Y yo, de recuerdo, dejé esta lía. Y ya después, pues como yo he estado trabajando en esto, pues dejé esta. No estamos ni en la calle Santiago ni en la calle de los Pasos, pero sí en Ricote, y estamos en esta olivera milenaria. Dicen que tiene más de 1400 años y también dicen que abrazándola da la felicidad. Nos despedimos hasta el próximo programa.